Sony, de Israel Cartaya. Capítulo 6. Hacía fresco aquella mañana. El grupo de niños uniformados ya había cruzado del puente de rieles camino de la escuela. Sony los seguía a distancia, más despacio cada vez, hasta que finalmente se detuvo. De pronto una de las niñas se giró para mirar hacia atrás. El muchacho se azoró y echó a andar otra vez, simulando que apretaba el paso para alcanzar al grupo. Aunque tan pronto como la pequeña se volvió de nuevo hacia adelante, Sony se detuvo otra vez. Saltó fuera del trillo y comenzó a correr entre los árboles en dirección al río. Con un poco de suerte, tal vez se hubiesen ido ya aquellos peces tan enormes. En cuanto se levantase un poco el sol e hiciese calor suficiente, pudiera darse un buen chapuzón como el del día anterior. Aquel mediodía, Mauricio no volvió a casa para comer. Prefirió quedarse en el prado cuidando de las vacas mientras meditaba sobre las medidas que debería tomar con el chico para meterlo en cintura de una vez. No estaba bien que un muchacho tan mayor se pasara todo el tiempo con la abuela, y ésta por su parte se había aferrado a Sony como si le fuese la vida en ello. Era su único nieto, sí, y éste había llegado en un momento en el que probablemente había perdido ya la esperanza de que su hijo le bendijera con uno. Sin embargo, eso tampoco le daba derecho a tratarlo como si fuese un niño pequeño. Mauricio arrugó el entrecejo haciendo un esfuerzo por dar forma a los pensamientos empeñados en agolparse en el interior de la cabeza. Como un niño no, como una niña. ¿Qué diablos era aquello de tener al muchacho todo el día recogiendo florecitas o cepillándole el pelo? Mediada ya la tarde, cuando Mauricio regresó al bohío después de guardar el ganado junto con el resto de los hombres, fue directo hasta la puerta del dormitorio de su madre y la abrió sin miramientos. Allí estaban los dos, encerrados en el cuarto tal y como había supuesto, jugando a las cartas sobre la mesa. Nieto y abuela se volvieron sobresaltados. Mauricio lanzó una mirada de desafío a la abuela y, sin mediar palabra, tomó a Sony de la muñeca, obligándolo a levantarse. Lo sacó a rastras de la habitación y siguió tirando de él por todo el comedor. Ya fuera de la casa, se plantó delante de la puerta para asegurarse de que el muchacho no intentase entrar de nuevo. Padre e hijo se quedaron mirándose a los ojos por un instante. Sony, con extrañeza, masajeándose la muñeca dolorida, y Mauricio con el ceño fruncido, mientras le daba vueltas a la cabeza en busca de las palabras más apropiadas. «Ya te lo dije, Sony», dijo al fin. «No quiero volver a verte entre las faldas de tu abuela. Tampoco quiero que te pases el día entero dentro de la casa. Ve a jugar con los otros muchachos». Mauricio hizo un ademán con el mentón hacia el grupo de muchachos del caserío que en ese momento jugaban a los vaqueros bajo la ceiba, haciendo prácticas con sus lazos para ver quién era capaz de atrapar al vuelo el respaldo de la vieja mecedora. Sony los miró y se volvió de nuevo hacia su padre con cara de espanto. «¡Vamos!», le apremió Mauricio. Sony echó a andar hacia los otros chicos con vacilación. Mientras lo observaba alejarse, Mauricio notó que alguien le empujaba la espalda. Era la abuela, que intentaba salir del bohío para acudir en ayuda del muchacho. «No se entrometa, madre», dijo tajante Mauricio. «Tiene que hacer cosas de muchachos». No había acabado de decir esto cuando se escuchó un chillido y ambos se volvieron a mirar sobresaltados. Los chicos del caserío tenían a Sony atrapado por los pies con uno de los lazos y lo arrastraban hacia ellos entre risas, como si de una res se tratara. «¡Abuela!», gritaba Sony agarrándose al suelo horrorizado. La anciana hizo ademán de acudir en su ayuda, pero Mauricio se agarró con fuerza del marco de la puerta para impedirle pasar, al tiempo que levantaba el mentón para animar a Sony. «Venga, hijo, ponte de pie y demuéstrales de lo que eres capaz». El chico se debatió varias veces doblándose para intentar soltar el nudo que le apresaba los pies, pero los muchachos se lo impedían pegando bruscos tirones del otro extremo de la cuerda. Uno de ellos, el más pequeño, fue más osado que el resto y corrió hasta Sony para inmovilizarlo, pasándole los brazos por la frente y el cuello, igual que haría un vaquero con un ternero levantisco que no se dejara doblegar. Sony, en lugar de revolverse contra el chico, bastante más pequeño que él, gritó con todas sus fuerzas preso del pánico. «¡Abuela! ¡Ayúdame, abuela!». Mauricio cogió aire y echó a andar hacia su hijo. «Ya está bien, déjenlo»,
bramó. El chico que tenía a Sonny inmovilizado lo soltó y corrió a reunirse con sus secuaces. Estos, ante la inesperada presencia de Mauricio, se habían quedado inmóviles con su extremo del lazo entre las manos. Mauricio se agachó y deshizo el nudo de los tobillos de su hijo, ignorando su mirada agradecida. A continuación, lo puso de pie alzándolo en volandas por los hombros. Tomó su mano y lo arrastró de nuevo hacia el bohío. En la puerta, la abuela hizo un amago de abrazar al muchacho, pero Mauricio se lo impidió apartándola con brusquedad. Sonny no entendía nada. ¿Por qué estaría su padre tan enfadado? Se dejó arrastrar a través de la casa y entraron en el dormitorio de Milagros y Mauricio. El muchacho miró alrededor con curiosidad. Hasta el momento no se había atrevido a asomar por allí, aunque tampoco es que fuese muy diferente de la habitación de la abuela. Un par de muebles viejos, algunos cuadros en las paredes y una cama de matrimonio. Lo único destacable, quizás, era una figura rústica tallada en madera con forma de burro que se hallaba junto a la ventana. Sonny se quedó mirándola. Su padre la había ensillado con la montura para potros que trajese al bohío la tarde anterior, y sobre la silla descansaban un cinturón ancho de cuero y un par de espuelas colocados dentro de un sombrero de guano puesto del revés. «Siéntate», le indicó su padre. Sonny obedeció tomando asiento en el borde de la cama. El hombre tomó las espuelas y se agachó para ajustarlas a las botas del muchacho. «Arriba», dijo al terminar, haciendo un gesto con la mano. Sonny se puso de pie. En ese momento la abuela asomó por la puerta, pero se quedó allí mirando. Mauricio tomó el cinturón y se lo ajustó al muchacho en la cintura. A continuación, agarró el sombrero y se lo caló en la cabeza de golpe. Le estaba grande y Sonny tuvo que echárselo hacia atrás para que no le tapase los ojos. Su padre asintió satisfecho y lo arrastró de nuevo a través del comedor. Llegando ya al umbral, le propinó un brusco empujón y Sonny salió disparado fuera de la casa. El muchacho trastabilló, intentó recuperar el equilibrio y fue a caer de bruces sobre un par de gallinas que picoteaban desprevenidas la tierra en busca de algo con que llenarse las mollejas. Las aves graznaron y aletearon como las locas debajo del muchacho hasta que, finalmente, consiguieron librarse de su peso y huyeron despavoridas. Sonny se levantó tosiendo envuelto en una nube de polvo y se volvió para mirar a su padre. Este lo fulminó con los ojos e hizo un gesto hosco hacia los otros chicos que, reunidos bajo la ceiba, reían a carcajadas. Sonny dejó caer los hombros y arrastró los pies hacia ellos. Se plantó a un par de metros del grupo y los otros cambiaron enseguida sus risas por genuinas miradas de curiosidad. «¿De dónde has sacado las espuelas?», preguntó uno de los mayores. «Me las ha puesto mi padre», respondió Sonny mirándolo con suspicacia. «¿Me la dejas?». Indeciso, Sonny se giró hacia la puerta del bohío, desde donde su padre lo contemplaba. «Bueno», dijo al fin. Se sentó en el suelo y empezó a forcejear con la hebilla de una de las espuelas. De repente se oyó un silbido, y los muchachos se volvieron. Uno de los hombres, el padre del muchacho que le había pedido las espuelas, llamaba a su hijo haciéndole gestos con la mano desde el umbral de su casa. El chico agachó la cabeza y corrió con él. A continuación se escuchó un nuevo silbido, y los otros dos muchachos fueron a reunirse también con su padre, que los reclamaba desde el otro lado del caserío. Sonny miró confuso a un lado y a otro. ¿Qué ocurría? ¿Por qué se iban y lo dejaban así? Encogió los hombros y se levantó. Fue de regreso al bohío con la espuela en la mano, y cuando apenas le quedaba un par de pasos para llegar, levantó la cabeza para ver a su padre caminando en su dirección a zancadas y con un gesto encolerizado. Sonny pegó un salto y salió huyendo despavorido. Miró atrás y descubrió con horror que su padre había echado a correr detrás de él. Se oyeron risas en alguna parte. El muchacho rodeó el bohío para ganar tiempo, pero su padre corría más deprisa y estaba a punto de darle alcance. De pronto Sonny vio que la ventana del cuarto de su abuela se encontraba abierta. Saltó adentro y la cerró justo en las narices de su padre. Este le dio un golpe al marco, dio media vuelta y desapareció. Sonny se giró con el corazón en un puño y entonces descubrió que la puerta del cuarto estaba abierta. Se precipitó hacia ella
y la cerró apoyando todo el peso de su cuerpo contra la hoja de madera. De repente, sintió que alguien empujaba desde el otro lado y plantó los pies con fuerza en el piso para impedir que entrara. «¡Abre! ¡Soy yo!» Era la voz de la abuela. Sonny se apartó deprisa, dejó pasar a la anciana y volvió a cerrar justo en el instante en que su padre irrumpía como un toro en el comedor. El chico apretó el hombro contra la puerta y cerró los ojos preparándose para recibir el golpe. «¡Quita de ahí!», dijo la abuela empujándolo a un lado. Sonny cayó sobre la cama y se volvió a tiempo de ver a la anciana atrancar la puerta, trabando una silla bajo el tirador. Un segundo después, se produjo un estampido y la puerta tembló, pero se mantuvo cerrada. La abuela tomó asiento en la cama junto al muchacho, ofreciéndole los brazos, y éste, tembloroso a causa del susto y de la carrera, no dudó en hundir el rostro en su hombro en busca de consuelo. Se oyeron nuevos golpes en la puerta, y Sonny levantó la cabeza alarmado. Le costaba respirar, y su corazón latía desbocado, dándole saltos por debajo de las costillas. La abuela lo apartó de sí, y le hizo incorporarse mirándolo con detenimiento. A continuación, se inclinó hacia la mesita de noche, llenó un vaso con agua de la jarra y se lo ofreció. «Ten, tómate esto», dijo poniendo una píldora en la palma de su mano. Sonny la miró y se la llevó a la boca sin pensarlo. Al día siguiente, los muchachos empezaron a reunirse, como cada mañana, en el trillo a las afueras del caserío. Una vez estuvieron todos, intercambiaron algunas palabras y echaron a andar hacia el bohío de Mauricio. Este se encontraba junto a la casa, preparando su caballo para salir al campo cuando los vio llegar y pararse delante de la puerta. «No esperen por Sonny», les dijo. «Está enfermo». Los chicos continuaron inmóviles sin apartar los ojos del bohío. «¿No escucharon?», inquirió Mauricio. «Váyanse sin él. Hoy no va a ir a la escuela». El más mayor se volvió hacia los otros, y a un gesto suyo, el grupo dio media vuelta y comenzó a alejarse. Poco después, Milagro y Sonny salían por la puerta. El chico aún parpadeaba aturdido por el sueño. Mauricio se quedó contemplándolo con orgullo. Iba vestido igual que él, con pantalones de montar, botas con espuela, sombrero de guano y cinturón de villa ancha. El hombre lo ayudó a subir al caballo y, acto seguido, montó delante de él poniéndose a las riendas, mientras Milagros guardaba el agua y algo de pan con queso en la talega. «Volveremos para la hora de comer», dijo Mauricio. Milagros asintió, y él puso a andar al animal. Minutos después, padre e hijo se encontraban cabalgando entre la niebla, por un estrecho trillo de trazo desigual que discurría río abajo, paralelo a la orilla. Aquella era la primera vez que Sonny montaba a caballo. Cuántas cosas nuevas habría experimentado ya en los últimos días. El animal avanzaba a trote tranquilo por la senda. Sonny, sin embargo, tenía la desagradable sensación de que en cualquier momento daría un movimiento brusco y lo haría precipitarse hasta el suelo. Así pues, todo el viaje el muchacho se lo pasó agarrado fuertemente a su padre, con la mejilla apretada contra su espalda y obligándose a sí mismo a no mirar hacia abajo. El sol apretaba ya con fuerza, y la frente de Sonny empezó a perlarse con gruesos goterones de sudor que caían rodando por sus mejillas. Las ignoró concentrado como estaba en no caerse del caballo. «Hagamos un descanso», dijo su padre. El hombre dio una orden y la bestia se detuvo. Tras desmontar, ayudó a Sonny a bajar también. A continuación, descolgó la talega y fueron a sentarse a la sombra de un grupo de árboles. Sonny se sentía ya agotado. Se quedó mirando a su padre, mientras éste sacaba el queso y lo partía en 2 pedazos. «Ten», dijo ofreciéndole el más pequeño al muchacho. «Coge pan de la bolsa también si quieres». Sonny asintió e hizo lo que le decía. Aguardó a que su padre diese el primer mordisco, y entonces, con desgano, él también empezó a comer. «Hoy es día de Reyes, ¿sabías?», dijo su padre sin dejar de masticar. «Por tu edad ya no te correspondería. Pero no te preocupes, que tú no vas a ser menos que los niños de la aldea. Aunque ya tengas 16 años, tendrás los 3 juguetes a los que la revolución da derecho a los niños menores de 10.
Tomó el pellejo de agua y lo levantó para echar un trago. Me han hablado de un matrimonio, los Gutiérrez, que cambian los bonos de sus hijos por comida, continuó diciendo. Se volvió y señaló con el mentón hacia un saco que descansaba sobre la grupa del caballo. 10 kilos de arroz. Seguro que con eso será suficiente. Sonny asintió frotándose los músculos agarrotados de sus piernas. Por lo que a él respectaba, casi hubiese preferido pasar todo el día en la escuela con aquella horrible mujer de los grandes anteojos. Mediada ya la mañana, llegaron a casa de los Gutiérrez. Era aquel un bohío solitario construido junto al río. Cerca de allí, en la orilla, jugaban desnudos 2 niños pequeños. La puerta de la casa se abrió de repente, y asomaron un hombre y una mujer que los miraron con desconfianza. «Espera aquí. No va a ser falta que bajes», dijo el padre de Sonny desmontando. Alzó una mano para saludar a los lugareños y echó a andar hacia ellos. «Buen día, amigos». Sonny se quedó montado en el caballo viendo cómo su padre se reunía con aquellos desconocidos y entraban todos juntos en la casa. Después se volvió hacia los pequeños. Eran un niño y una niña bastante más pequeños que él, jugando con una especie de bola de cuero o de piel, manchada de barro y del tamaño de una lechuga. Uno y otro no hacían más que darle puntapiés corriendo tras ella entre risas. De pronto el niño se detuvo a mirarlo, y desde donde se encontraba le preguntó: «¿Cómo te llamas?» «Sonny», respondió éste. El niño se acercó. Guiñaba los ojos a causa del sol que le daba de frente. «¿Has venido a por nuestros bonos de juguete?» Sonny vaciló unos segundos antes de responder. «Sí», dijo por fin. La pequeña acudió a reunirse con su hermano. Ambos intercambiaron una mirada y después se encogieron de hombros. «¿Quieres jugar con nosotros?», dijo la niña. Tenía la bola sucia de barro entre sus manitas. «No puedo, lo siento», respondió Sonny. En realidad le hubiese encantado, pero su padre le había dicho claramente que lo aguardase sin bajar del caballo. Sonny dirigió su mirada hacia la bola. «¿Qué es?», preguntó. Los pequeños se miraron y se echaron a reír. «¿Qué va a ser, bobo?», exclamó la niña. «Una pelota». «Es la vejiga de un cerdo inflada», intervino el niño. «Nos la hizo nuestro padre». Tras lo cual tocó el hombro de su hermana y echaron a correr los dos de vuelta a la orilla del río para continuar con su juego. Se oyeron voces y el padre de Sonny apareció por la puerta en compañía del hombre y la mujer. Se los veía bastante contento a los tres. «Acá lo tienen», dijo Mauricio. Desató el saco de la grupa del caballo y lo descargó con un gruñido para entregárselo al otro hombre. 10 kilos del mejor arroz. Dicho esto, montó delante de Sonny e hincó espuelas poniendo al trote su montura. «Ya está hecho, hijo», exclamó con entusiasmo, y palmeándose el bolsillo de la camisa añadió: «Tendrás tus 3 juguetes». Sonny no respondió. Volvió atrás la cabeza para mirar a los pequeños mientras su padre y él se alejaban al trote. Pero estos ya no se encontraban al alcance de su vista. Sus risas, eso sí, todavía continuaron escuchándose durante algunos segundos. «Tú espera aquí», dijo su padre mientras lo ayudaba a desmontar. «Antes de la cena estaré de regreso con tus juguetes». Sonny asintió y se quedó observando cómo su padre se alejaba al galope por el trillo. Después miró a su alrededor. El caserío parecía particularmente alegre aquella tarde. Una animación que le recordó a ciertas ocasiones en su casa de placetas en las que, procedentes de la calle, escuchaba un bullicio fuera de lo normal y acompañado de los más raros sonidos. Disparos, bebés llorando o sirenas de policía que, en cierto modo, no sonaban lo que se dice muy reales. Eran demasiado bajos, demasiado artificiales. Como si se tratase de una extraña broma que todos los vecinos se hubiesen puesto de acuerdo para gastar al mismo tiempo. Siempre que esto ocurría, su madre le prohibía terminantemente asomarse por las rendijas, y cuando le preguntaba por aquellos ruidos tan insólitos, terminaba apañándoselas para desviar la atención del muchacho hacia cualquier otro asunto. Un grupo de hombres charlaba animadamente a la puerta de una de las casas mientras los 2 chicos mayores corrían de acá para allá jugando con su dichoso lazo,
más ruidosos que de costumbre. Hasta ahí todo normal. Lo extraño llegó cuando Sonny centró su atención en las dos niñas pequeñas. Estas se encontraban sentadas en la vieja mecedora, y sobre sus regazos descansaban lo que parecían dos bebés recién nacidos. Llevado por la curiosidad, el muchacho se deslizó con sigilo tras el tronco de la ceiba y se asomó para espiarlas de cerca. ¿Cuál no fue su asombro cuando descubrió que lo que acuñaban las pequeñas no eran bebés, sino unas extrañas figuras parecidas a las que tenía su madre en las estanterías de su casa, solo que algo más grandes y vestidas con ropas de verdad? Una de las niñas apretó el pecho de la suya y al momento se oyó un sonido metálico parecido al llanto de un bebé, el mismo que Sonny había escuchado tantas y tantas veces desde su casa de placetas. De repente el muchacho notó que algo chocaba con su rodilla y bajó la mirada. A sus pies se encontró con algo parecido a un camión en miniatura, blanco y con la caja de un verde intenso. Se agachó para tocarlo. ¿Era posible que aquello fuese uno de aquellos juguetes de los que su padre le había hablado? ¿Y las figuras? ¿También lo serían? ¡Déjalo!, oyó que le gritaban. Sonny se volvió y vio que uno de los chicos, el menor de los tres del caserío, corría hacia él con cara de pocos amigos. Este, cuando llegó, agarró el camión con las dos manos y lo apartó a un lado, poniéndolo fuera del alcance de Sonny. Los dos muchachos mayores acudieron atraídos por su excitación. —¿Qué haces, Pedro? —dijo uno de ellos sonriendo con malicia. —Deja que juegue con él. —Ni hablar —protestó el otro—. Préstale tú el lazo. —Trae acá —exclamó el mayor al tiempo que le arrancaba el juguete por sorpresa. —Ten, cógelo —dijo ofreciéndoselo a Sonny. Este lo tomó maravillado entre sus manos. Pesaba menos de lo que había esperado, pero en todo lo demás era exactamente igual que un camión de verdad. Dentro de la cabina había incluso un hombrecito diminuto. Levantó los ojos y miró agradecido al muchacho que se lo acababa de prestar. —¿Puedo jugar con él? —preguntó tímidamente, ilusionado, aunque aguardando ya una negativa. —Ni hablar —replicó el dueño del juguete. —Tú te callas —le espetó el mayor, y volviéndose hacia Sonny añadió: —Claro, ponlo en el suelo y haz que ruede. Este obedeció y contempló admirado cómo el juguete rodaba adelante y atrás a poco que lo empujaba con los dedos. —¡Móntate encima, vamos! —lo animó el otro chico grande, que hasta el momento no había hablado. —¡Me lo va a romper! —protestó el pequeño. Sonny asintió, se puso de pie y se sentó con cuidado sobre la caja del camión. De pronto sintió que alguien apoyaba unas manos contra su espalda y lo empujaba. Levantó las piernas y dejó que el juguete lo llevara. Un segundo par de manos se unió a empujarlo y el camión comenzó a correr cada vez más deprisa. Sonny rompió a reír y enseguida los otros muchachos se unieron a sus carcajadas, todos menos el dueño del juguete, que continuaba voceando sus protestas. —¡Basta ya! ¡Démelo! Así, empujón a empujón, fueron ganando velocidad. Pasaron junto a la mecedora en la que se encontraban las dos niñas con sus bebés, y éstas los saludaron con la mano. Sonny les devolvió el saludo entusiasmado y se agarró con fuerza a la cabina del camión. Pero, al poco, cayó y terminó rodando por el suelo. Cuando levantó la cabeza, aturdido, vio que el chico pequeño se encontraba forcejeando con uno de los mayores para recuperar su camión. —¡Es mío! ¡Devuélvemelo! —chillaba. —No seas tonto, deja que juegue con él —replicaba el otro entre risas. El pequeño, sin fuerzas ya, soltó el camión de repente, y esto hizo que su rival cayese sobre sus posaderas. El menor aprovechó entonces para arrojarse sobre él y propinarle un puñetazo en la mejilla y otro en el ojo. Al instante, de su ceja brotó un fino hilo de sangre que empezó a deslizarse por la mejilla. Sonny se levantó a toda prisa y salió corriendo a refugiarse en su bohío. Cerró la puerta y se quedó apoyado contra ella. ¡Qué impresión y qué sensación tan desagradables! Respiraba tan deprisa que se le secó toda la boca hasta la tráquea. Intentó humedecerla sin éxito, tragando en seco. La angustia había hecho presa en su estómago. El muchacho ya estaba enterado que los hombres se peleaban. Sin embargo,
Aquella era la primera vez que lo veía de primera mano. Se sentía mal consigo mismo. ¿Por qué diablos había tenido que salir corriendo? La lucha era la manera en la que los hombres podían medir su hombría y su valentía. Lo había escuchado un montón de veces en la radio. Y Sonny era un hombre, claro. No tenía que haber huido de aquella manera. Un escalofrío recorrió su espalda provocándole una fuerte sacudida. En realidad, le horrorizaba la idea de que pudiesen provocarle una herida como la que acababa de ver, o peor aún, de provocarla él en alguien. Una voz lo llamó desde el interior de la casa. «Sonny, ¿eres tú?» Era la abuela. El muchacho cogió aire profundamente para tranquilizarse y fue hasta su cuarto. «¡Hola!», exclamó con alegría la anciana al verlo aparecer. «¿Dónde estuvieron?» La anciana se encontraba sentada en la cama jugando sola con las cartas. «Fuimos a por bonos para juguetes», respondió Sonny tomando asiento a su lado. La abuela apartó la mirada de su juego y lo miró expectante. «¿Y bien? A ver esos juguetes». «Todavía no los tengo», respondió Sonny. De pronto el muchacho tuvo una idea. Se levantó, fue corriendo hasta su mochila, la abrió y se puso a revolver en su interior. «¿Qué buscas, niño?», preguntó la abuela. Sonny sacó lo que había estado buscando y se lo mostró sonriente a la anciana. «¡Una radio!», exclamó ésta con sorpresa. El muchacho dejó el aparato sobre la mesita de noche, junto a las flores del abuelo. Prendió el interruptor y acto seguido empezó a sonar la música a todo volumen. Entonces la abuela se levantó y comenzó a bailar dando palmadas y vueltas sobre sí misma. Sonny la miró atónito. «¡Vamos, niño!», lo animó la anciana. «Baila tú también». El muchacho parpadeó confuso. ¿Que bailase?, negó con la cabeza. «Venga, es muy sencillo», insistió la abuela. Sonny volvió a rehusar, pero la anciana, lejos de darse por vencida, fue hasta él sin dejar de menearse. Le tomó la mano obligándolo a ponerse de pie y empezó a dar vueltas a su alrededor. «¿Pero te quieres mover un poco?», dijo pegándole una palmada en el hombro. «Parece mentira que seas mi nieto». Obediente, Sonny empezó a dar tímidos pasitos a un lado y a otro. «¿Es que no tienes cintura?», exclamó la anciana. Indeciso, el muchacho dedicó un instante a estudiar cómo lo hacía su abuela, y a continuación intentó imitar su movimiento de caderas. Bailó con timidez al principio, y más animado a medida que iba cogiendo confianza. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la tierra se alumbraba el porvenir. Y para cuando Sonny quiso darse cuenta, se encontraba sumido a la cama agitándose como un poseso. Para regocijo de la anciana, que se había puesto a reír con tantas ganas y tan alto que la música apenas podía escucharse ya, y el muchacho tenía que apañárselas para bailar al ritmo de sus carcajadas. La canción terminó, y en su lugar empezó a sonar una melodía notablemente más tranquila. Sonny miró a su abuela expectante, pero ésta se dejó caer en la cama para recuperar el aliento. «Niño», dijo la anciana entre jadeos, «de esto ni una palabra a tu padre». Cuando por fin escuchó «Siguiente», Mauricio casi no lo podía creer. Llevaba 2 horas en aquella cola del demonio. 2 horas, aguantando los empujones que le llegaban por todas partes y el llanto continuo de un montón de críos, impaciente por cobrarse sus juguetes, por no hablar de aquellas madres demasiado vivas, quienes, a poco que lo veían despistado, trataban de adelantarse a algún que otro puesto en la fila. Mauricio avanzó y plantó los bonos sobre el mostrador. Al otro lado el dependiente lo contemplaba con la desidia fruto de toda una mañana vendiendo cachivaches. Aquel local, en realidad, no era una juguetería, sino una pequeña tienda de ropa sobre la que aquellos días había recaído la fastidiosa tarea de convertirse en una sucursal cubana de venta de juguetes. «¿Qué tienes, buen hombre?», preguntó Mauricio. El dependiente hizo un gesto con el mentón hacia las estanterías que tenía detrás, prácticamente vacías ya. «¿Qué me queda, querrás decir?». Mauricio miró los juguetes indeciso.
¿Una muñeca? ¿Un par de osos de peluche? ¿Algunos cuentos? No. Realmente no restaba mucho donde elegir. Se volvió hacia el dependiente en busca de ayuda. Este lo contemplaba cruzado de brazos. A todas luces estaba deseando acabar con todo aquello, cerrar la tienda y marcharse a su casa de una vez. Y no parecía tener la más mínima intención de disimularlo. A ver, dijo al fin con hastío, ¿varón o hembra? Es un varón, respondió Mauricio. ¿Edad? 19. Se apresuró a rectificar el guajiro, temeroso de buscarse alguna complicación si revelaba la verdadera edad de su hijo. El dependiente resopló, fue a la estantería y regresó con 3 juguetes que dejó caer de cualquier manera sobre el mostrador. 15 pesos, dijo. Mauricio rebuscó en sus bolsillos, sacó un puñado de monedas, las contó y dejó unas cuantas sobre el mostrador. Impaciente, el tendero tomó los bonos y el dinero. Acto seguido, se puso de puntillas para mirar por encima de su hombro a la voz de «A ver, el siguiente». Mauricio tuvo que apresurarse a recoger los juguetes y echarse a un lado apremiado por la impetuosidad de la señora que llegaba detrás. Ya en su caballo, mientras guardaba los juguetes en la talega, se tomó unos instantes para examinarlos. Un trompo, una pelota y un muñeco de madera que recordaba a Pinocho. Mauricio lo miró mejor. Más bien parecía Tío Estiopa, un personaje infantil de los dibujos animados importado de la Unión Soviética, y tan popular entre estos como podía serlo Pinocho para los norteamericanos. Pero, ¿qué más podía dar? Mientras fuese un muñeco y no una muñeca. Aunque, ¿no sería su hijo demasiado mayor para aquellas cosas? Sacudió la cabeza, cerró la bolsa y subió a la montura de un salto. A la pelota, por lo menos, quizás pudiese sacarle algún partido. El sol rozaba ya los picos de los montes cuando Sonny y la abuela salieron a la puerta del bohío para tomar un poco el aire. Aún llevaban la música consigo. La anciana le había colgado al chico la radio portátil del cuello con un cordón negro de zapato. Todos en el caserío se volvieron a mirarlos con curiosidad, y no faltó quienes se acercaron disimuladamente para escuchar mejor la melodía. Otra vez la letra hacía referencia a Fidel y la revolución. El muchacho sacó una silla del comedor, la puso a la sombra y ayudó a la anciana a sentarse. Esta se sacó el cepillo de un bolsillo del vestido y se lo entregó a Sonny. A continuación, cerró los ojos y dejó que su nieto le cepillase los cabellos. De vez en cuando, Sonny la veía abrir un ojo con disimulo, escrutar a un lado y a otro, y cerrarlo de nuevo con un suspiro de satisfacción. Cada vez tenían a más gente alrededor. Algunos de los vecinos incluso se habían puesto a mover con disimulo los hombros al ritmo de la música. De pronto Sonny levantó la mirada y dejó de cepillar a su abuela. «¡Mira!», exclamó señalando hacia adelante. La anciana abrió los ojos y los frunció intentando escrutar en la distancia. «¿Qué viste, niño?». Sonny no respondió. Se sacó la radio del cuello, se la colgó a la abuela y salió corriendo del caserío en dirección al puente de raíles. Lo que había visto era un enorme montón de flores estupendas, más grande incluso que el que encontrara en el río 2 días atrás. Llegó hasta ellas y se agachó a recogerlas. ¡Menudo hallazgo! Las había de las naranjas y de las azules pequeñitas, y también unas púrpuras, casi negras, que no había visto nunca antes. Inmerso en su descubrimiento, Sonny no escuchó los cascos del caballo que se aproximaba hasta que éstos se plantaron justo delante de él. «¿Otra vez recogiendo flores?», dijo una voz desde lo alto. Sonny levantó la mirada. Era su padre. Se puso en pie de un salto y escondió el ramo detrás de la espalda. «Tíralas», le ordenó el hombre con sequedad. Sonny lo miró alarmado y negó con la cabeza. «¡Que las tires, he dicho!». Al no obtener respuesta, su padre desmontó, lo asió del brazo y lo zarandeó para que soltase el ramo. Pero Sonny se resistió aferrándose a él, hasta que repentinamente el hombre dejó de hacer fuerza y lo soltó. El chico se apartó, corrió hasta el centro del puente de raíles, y una vez allí se volvió a mirarlo otra vez. Su padre lo observaba en la distancia con gesto extraño. Parecía confundido. Se volvió hacia su caballo y desató a toda prisa las hebillas de la talega. A continuación, sacó algo de la bolsa y lo alzó en el aire para enseñárselo a Sonny.
Era una pelota. «Mira lo que te he traído, hijo», dijo ofreciéndosela al tiempo que caminaba hacia él. Sorprendido, Sonny extendió las manos para tomarla y su padre aprovechó para arrebatarle el ramo de flores. Sonny no se percató siquiera, ensimismado como estaba en contemplar su propio reflejo en la superficie de la pelota. Era muchísimo mejor que la del niño y la niña de aquella mañana, roja y asombrosamente brillante. De pronto, sin pretenderlo, su mente evocó la imagen de los dos pequeños jugando con su desastrada vejiga de cerdo entre carcajadas. Los ojos de Sonny se empañaron de repente. ¿De qué le servía que la suya fuese mejor si no había nadie con quien pudiera compartirla? Sonny dejó caer la pelota y ésta dio un bote en uno de los raíles, cayendo al agua bajo sus pies. Su padre lo miró incrédulo con el ramo de flores aún en la mano. ¡El ramo! Sonny lo agarró e intentó quitárselo. Forcejearon unos segundos, hasta que el muchacho dio un fuerte tirón y consiguió arrebatárselo finalmente. Se lo arrebató, sí, pero aquel mismo impulso le hizo también perder el equilibrio y precipitarse desde el puente. Sonny cayó al agua en plancha, y la fuerza del golpe le hizo soltar todo el aire de los pulmones. Ya bajo la superficie, sacudió la cabeza para despejarse y trató de estirarse cuán largo era, tal y como había hecho otras veces para salir a respirar. Pero sus pies se agitaron en el vacío sin dar con el fondo del río. Estaba demasiado profundo. Desesperado, Sonny agitó los brazos y las piernas hasta que por fin consiguió asomar la cabeza. La corriente era muy fuerte y lo estaba alejando del puente. Además, su propio peso lo estaba empujando otra vez hacia abajo. Sonny solo pudo tomar una rápida bocanada de aire antes de que el río se lo tragara de nuevo. Lo último que vio antes de que las aguas se cerrasen sobre su cabeza fue a su padre arrojándose al río tras él desde lo alto del puente.